Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar en 8 pasos cómo realizar una tesis, ¿sí? Voy a dar tips para realizar una tesis exitosa, ¿sí? Primero vamos a ver qué significa tesis. Tesis es una proposición u opinión de carácter científico que se intenta demostrar. Muy importante el concepto, ¿sí? Dice que es una proposición u opinión que se intenta demostrar. Y otro concepto es que dice que es un trabajo escrito de investigación. Bien, bajo esos conceptos vamos a comenzar con los pasos para realizarla, ¿sí? Siguiendo estos pasos vamos a ordenarnos para poder realizar una tesis. En primer lugar, y el más importante, elección del tema. En esta elección del tema tienen que tener en cuenta, en primer lugar y lo más importante, que te guste, que te apasione el tema, que tenga que tener en cuenta, que tengas en cuenta algo que te interese, buscar información, leer. Otro ítem muy importante, poseer conocimiento sobre ese tema. Al poseer conocimiento vas a poder relacionar mayor cantidad de conceptos y temas. Otro ítem muy importante, ser específico. ¿Qué significa ser específico? Cuando elegimos un tema, tiene que ser un tema en concreto. No me puedo ir mucho por las ramas, si no va a perder la línea de investigación mi tesis. Y por último, poseer bibliografía adecuada, ¿sí? Recuerden que en un trabajo de investigación necesitamos apoyarnos en la bibliografía. Segundo paso, el método 3W. ¿Qué significa? Nos va a ayudar al planteo del problema. Este método, ¿sí? ¿Qué significa 3W? Eso mismo, son 3W y están en inglés. La primera es where, es decir, dónde. ¿Qué significa este dónde? Significa dónde se va a enmarcar mi tesis, el lugar físico, ¿sí? Lugar físico. Puede ser un hospital, puede ser una escuela, puede ser una organización, una empresa, eso va a depender de su trabajo. La segunda W es who, o sea, quién o quiénes. ¿A quiénes afecta el problema o los síntomas? Si fuera un trabajo de salud. ¿A quiénes afecta el problema? Y la última W es what. ¿Qué significa? ¿Qué? Definir el problema puntual. Y otra vez vemos la palabra puntual o bien específico que les decía acá. Tengan cuidado con irse mucho a lo general porque si no, no les va a servir el problema ya que va a abarcar demasiado, ¿sí? El tercer paso,
que está muy relacionado con este método, ¿sí? Ténganlo en cuenta, es el método SEA. ¿Qué significa el método SEA? Es el planteamiento del problema específico. Planteo del problema específico. ¿A qué se refiere con SEA? Se refiere a lo siguiente. Causa, en primer lugar, o sea, el hecho que originó este problema. Originó este problema. Por ejemplo, alta deserción en matemática, lo originó, la causa de este problema fue la inadaptación del currículum, por ejemplo, ¿sí? La E de este SEA significa efecto. Muy importante también el efecto. ¿Qué significa? La consecuencia de no solucionar dicho problema. De no solucionar dicho problema. Y finalmente la A, que significa aporte, ¿sí? ¿Qué solución voy a brindar con este trabajo para resolver el problema? ¿Sí? La solución que brindo con mi trabajo. Entonces, tengan en cuenta el segundo y tercer paso, ¿sí? Una vez elegido el tema concreto y específico, estos dos métodos están muy relacionados para darle un orden al trabajo. Una vez que ya tengo el orden, voy a seguir con el cuarto paso. Sí, me dan un segundo. Recuerden, en el canal pueden dejar debajo del video comentarios, dudas o consultas para poder ayudarlos. U otro tema que necesiten, ¿sí? El cuarto paso, también muy importante, elección del título, ¿sí? Del título de la investigación. ¿Y qué voy a tener en cuenta para la elección de este título? Primero, desarrollar el título en base al SEA. Desarrollar el título en base al SEA. ¿Qué era el SEA? Las causas, efectos y los aportes que va a tener mi trabajo, ¿sí? Segundo consejo, el título de investigación debe incluir las variables, las personas, los espacios y el tiempo, ¿sí? Muy importante, el título debe incluir, vamos a ponerlo así, variables, personas, espacio y tiempo, ¿sí? Para que sea específico. Vamos al quinto paso, la matriz de consistencia. ¿A qué se refiere con matriz de consistencia? Se refiere a las bases de mi investigación, a los cimientos, muy importante, bases de la investigación.
En las bases de la investigación también tenemos que colocar el marco teórico, otras investigaciones para poder respaldar este trabajo, ¿sí? Tener en cuenta el título de la investigación para poder realizar esta matriz, ¿sí? Tener en cuenta el título de la investigación. Otro ítem dentro de la matriz de consistencia: formular el problema general. El problema general va a estar un poquito más abierto que el específico, ¿sí? Por ejemplo, las dificultades en los alumnos de la escuela, los alumnos de primer año de la escuela, en el área de matemática. Ahí estoy especificando, ¿sí? Cuando digo en tal área tengo el problema, tales alumnos tienen el problema. Y el título, recuerden que luego lo voy a tener que convertir en una pregunta, que va a ser mi problema. Entonces, tengan en cuenta eso cuando lo realicen, ¿sí? El título luego se convierte en pregunta. Tengan en cuenta esto cuando lo realicen, ¿sí? Bien, vamos a ver el sexto paso. Si me dan un segundo. También recuerden que en el canal tienen otros videos como cómo realizar una justificación que es necesaria cuando realizo una tesis, cómo realizar una introducción, un desarrollo para que sea ordenado, ¿sí? Bien, vamos al quinto paso. Dice lo siguiente, sexto paso, objetivo general. El desarrollo del objetivo general. ¿Qué deben tener en cuenta? Deben tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, desarrollarlo en un verbo infinitivo más el título de la investigación, ¿sí? Desarrollarlo en verbo infinitivo más, les pongo bien grande más el título de la investigación, ¿sí? Bien, por ejemplo, hay 3 niveles de verbos y esto va a tener en cuenta, ¿sí?, qué tipo de trabajo voy a realizar. Si tengo en el primer nivel explorativo, puedo utilizar verbos como conocer, definir, descubrir. Si mi trabajo está en un nivel descriptivo, acá les recomiendo la taxonomía de Bloom, ¿sí? Ahí tienen todas las habilidades en infinitivo que se pueden aplicar. Está en el canal el video. Si mi trabajo está enfocado en un nivel descriptivo, puedo utilizar verbos como analizar, clasificar o describir. Si mi trabajo se enfoca en un nivel más explicativo, puedo utilizar verbos como comprobar, evaluar o verificar, ¿sí? Bien, vamos ahora al marco teórico. Muy importante el marco teórico de mi investigación. ¿Por qué es importante? Porque tengo que buscar información que remita a mi tema de tesis, ¿sí? Siempre hay antecedentes, otras investigaciones que no sean específicamente de mi tema, pero a veces tienen una línea de relación, ¿sí? Tienen que tener en cuenta quién fue
el que escribió esa teoría, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Y por qué? Muy importante tenerlo en cuenta. Citar bases teóricas en mi trabajo, muy importante citarlas, hacer referencia y colocarlas en la bibliografía. Y finalmente, destaquen el glosario. A medida que van desarrollando el marco teórico, vayan realizando el glosario, ¿sí? Y también la bibliografía. Y también las referencias. No lo dejen para el final, no lo recomiendo. A medida que lo vamos trabajando, van colocando, por ejemplo, citando Jean Piaget, ¿sí? Ponen la referencia del libro en que están citando ese concepto específico, puntual, ¿sí? Inmediatamente en el glosario algunas palabras que crean que sean no entendible para el lector y las referencias. Y último paso, muy importante también, las normas APA de la Asociación Americana de Psicología, que las pueden encontrar en el canal en un video muy cortito para que el trabajo sea académico, ¿sí? Bien, si te sirvió el video, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Gracias.